como si nada veo una noticia en el cual me dicen, oye, murió Jaime Chincha. Y la primera razón es, Jaime tiene 9 años, 8 años más que yo. Bueno, 9 años más que yo. Él es de 76, yo soy de 85. Entonces tú dices, si no es un accidente, es un infarto. Aparentemente es un infarto. Yo lo conocí personalmente, ustedes deben saber. Tiene 48, pero cumplía 49 en diciembre. Él es diciembre del 76. Y entonces sí ha muerto Jaime Chincha el día de hoy, aparentemente de un infarto. Y a mí lo primero que me genera, ¿sabes qué es? Este temor a la muerte que uno tiene súbitamente. Yo le tengo mucho miedo a la muerte, debo decir. Y esa es una cosa de las cuales me temo, ¿no? O sea, morir de pronto y dejar cosas a la mitad, eso a mí lo primero que me hace es este renovado temor a la muerte que tengo. Hay gente que piensa, no quiero morirme. O sea, yo no, yo le tengo un pánico a la muerte, pánico espantoso a la muerte, totalmente. Y la sensación de lo inconcluso. Hay un problema con la televisión y es que muchas de las cosas que tú terminas haciendo en televisión no logran, no sé si trascender. Es muy complicado que quede, ¿sabes? Las figuras de televisión suelen ser muy fugaces. Es bien, y esa es una cosa que me parece hasta relativamente injusta. Cuando alguien va y escribe, tú dices, bueno, pero quedan sus libros. Pero en televisión, ¿qué dices? ¿Quedan sus programas? Es mucho más complicado. Hay una cosa de Jaime Chicha que me parece mucho más significativa. Alguien le dice, no, oye, no puede ser que va a hacer falta una voz o que frente al poder. Sí, pero Jaime Chicha hay gente que lo quería y eso me parece especial. Y yo creo que lo querían porque en un momento concreto de la pandemia apareció y dio cierta certeza a mucha gente. Y yo no me perdía programa de Jaime Chincha en RPP la noche. Y más allá de yo coincidir o no con la manera en que informaba, tenía el tacto de decirte o mostrarte cómo un país seguía existiendo a pesar de que todo se te estaba cayendo abajo. Y creo que eso genera afecto. Y eso es una cosa que también creo querer mencionar. Mi plan, dice el texto, mi plan era autodeclararme en vacaciones hasta el martes, en que haría un programa desde Sao Paulo en portugués y así no aburrirme con las mismas cosas de siempre. Pero hace una hora y media, me enteré de la muerte de Jaime Chincha y se me revolvieron los planes. Muchos hablarán de su calidad periodística, de los importantes, de las voces necesarias que existen, pero qué aburrimiento, ¿verdad? Tengo dos cosas especiales por decir. La primera es el afecto que la gente le tiene. No es solo que muera un periodista y, entre comillas, una voz necesaria. Hay gente que realmente lo estima. Y creo que es de las personas que yo podría denominar personas pandémicas. Es decir, figuras mediáticas que aparecieron o que tuvieron su momento rutilante en el año 2020 generaban una mezcla de información con tranquilidad y que eso podía llevar a que las personas que lo veían les generasen un cariño especial. Una de ellas es Jaime Chincha. En mi caso, yo lo veía en las noches y me daba cierta tranquilidad en medio del caos. Y aunque yo no sentía que necesitaba esa tranquilidad, sí es cierto que lo veía religiosamente todas las noches, de marzo a diciembre del año 2020, primero entre dos personas, luego le añadimos al perro y todos los días a las 9 de la noche era yo frente al televisor que había un costado y al lado a mi perro y ver su programa. Y debo decir, y no miento, el programa de Jaime Chincha en RPP debe ser el último programa que yo he visto televisivamente de manera religiosa. Jaime Chincha ha sido la última persona que yo he visto en televisión sin perdérmelo, el 2020. Nadie más. De ahí en adelante no he vuelto a ver televisión de manera religiosa. Cuando alguien se muere siempre dicen, oh, qué buena persona era, pero tenemos trayectorias, en nuestras trayectorias tienen momentos altos y tienen momentos bajos. La de Jaime Chincha también fue una trayectoria sinuosa y es justo también mencionarla, porque Jaime Chincha pasó de ser el niño símbolo de Canal N a ser un willaxero. Y su periodo en Willax es un periodo oscuro. Tenía un programa horrible, con colores horribles, con temas horribles y con ternos chillones, donde físicamente él
dijo después que se veía o se sentía desmejorado y parecía una caricatura de lo que había sido antes, en ese periodo de Willax. Él contó años después que bajó de peso por su hijo, pero las circunstancias del mundo también lo ayudaron. Por de alguna manera que yo no entiendo, reapareció un Jaime Chincha casi rejuvenecido y convertido de pronto en una versión caviar y que fue la mejor que tuvo y que fue la que todos van a recordar. Y justo aparece esta versión final de Jaime Chincha, este ave fénix de Jaime Chincha, en el momento final de la televisión peruana. Jaime Chincha revive justo cuando la televisión está en sus últimos momentos. 5 años atrás, esta versión caviar de Jaime Chincha no funcionaba. El Jaime Chincha caviar de 2015 no servía. Un Jaime Chincha caviar después en el año 2025 tampoco servía porque era la internet. Pero un Jaime Chincha con esa versión en el año 2019-2020 era perfecto. Jaime Chincha apareció justo en el único momento en el que él pudo aparecer, que es la pandemia de marzo 2020. Hace 3 años, me encontré con Jaime Chincha varias veces en nivel personal, tenemos muchos amigos en común, pero la vez que lo conocí fue hace 3 años y medio, y esa vez Jaime me dijo que le quedaban 3 años en televisión. Cuando hablamos, él me dijo, no, a mí me quedan, en 3 años mi vida va a tener que cambiar, pero no nos referíamos al paso de la muerte, nos referíamos a los cambios en los medios de comunicación. Él sabía que tendría que migrar a Internet. Él sabía, la televisión tenía para él un tiempo límite. Él sabía que lo habían votado de RPP en la práctica, me contó además cómo lo acababan de despedir de RPP en ese momento. Él se acababa de ir de RPP y me contó las trabas que le pusieron en RPP de manera reiterada para que él se fuese. Sí quiero decir, hay gente que le puede gustar o no Jaime Chincha los momentos que tuvo, seguramente se excedió en algunos momentos de televisión, yo no lo voy a negar, por supuesto, y es más, paréntesis, ¿sabes? Eso no es el texto. Huevón, una punta que tiene un programa diario de 1 hora, en algún momento la tiene que cagar, ¿no? No es imposible que uno no la cague, pero me parece que la unidad de medida no es esa, la unidad de medida es cuando alguien va y te presiona y tú te plantas, y perdón, pero Chincha sí se plantó. Cuando en RPP le quisieron poner agenda, el huevón se plantó. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, oye, no, puta, puede ser tal o cual. ¿A cuántos de muchas de las personas que hacen eso y que dicen, usted se vende por tal, usted hace tal, a cuántos de ellos se plantarían realmente ante un jefe poderoso? Hay gente que no le puede decir no a Cerrón y cree que le pueden decir no al dueño de RPP. Perdón, no les creo. ¿Ya? O sea, disculpen, a esa gente, weón, no le pueden decir no a su comité local del partido y le van a decir no al dueño de RPP, no creo. Bueno, Chincha sí lo pudo hacer. Eso le puso la salida en un momento. Tienes que negociar y salió así, pero sí tuvo la interés en algunos momentos para plantarse. Y por eso termina en Canal N. Y lo que hablábamos era, justamente después de RPP, y me dijo, bueno, de Canal N me van a votar. Yo sí, te van a votar en algún momento. ¿Tengo el tiempo limitado en Canal N? Sí. Él decía 1 año y medio. Yo decía, bueno, pero que en 3 años él tendría que cambiar de formato, porque la tele porque la tele estaba muriendo. Bueno, está bien. Y tenía este proyecto de web del que yo he hablado, que dije que lo tenía, que lo intentó hacer. Me dijo, como siempre, para ser guionista. Y le dije, pero Jaime, yo puedo conducir, Jaime. Me molesta que me digan para ser guionista, pero me dijo, tengo este proyecto, no lo llegó a hacer. Y compartimos detalles de familia, los dos fuimos al mismo colegio, su tío preferido era el mejor amigo de mi mamá, entonces es como su tío preferido, y yo lo conocía, y teníamos varios puntos en común, y quedé con esa sensación rara de haber conocido al que pudo haber sido tu mejor amigo en otras circunstancias, pero no en esa, porque a los 40 años ya nadie hace mejores amigos. Esta vez quedamos hablando juntos como 2 horas y media, tomando, y el grupo de amigos que estaba alrededor se burlaba de nosotros, nos decían que parecemos pareja, ya váyanse a cachar, nos lanzaban, pero nuevamente hace esa sensación rara
que hablas con alguien y conoces a alguien y te dices, weón, ese cojudo por ser mi pataza, weón. Pero tengo 40. Ya no puedo tener amigos. Nos vemos. Nunca más nos vamos a ver, weón. ¿Por qué? Porque tengo 40. A los 20 nos hizo de vuelta. A los 40 es como, no, weón, qué paja. Pero no, te voy a agregar a Instagram, nada más. Así son las cosas ahora. Después, por supuesto, nos vimos esporádicamente y la última vez que lo vi fue cuando hizo su programa web, ese programa de la web en la mula, donde yo lo comenté acá, lo vi muy televisado, lo vi muy rígido, yo lo he visto más suelto en situaciones privadas, lo vi muy televisivo por un formato como es el internet que te implica mucha más soltura. No le pude decir suéltate, se lo iba a decir el viernes pasado, porque me invitó a su programa, pero no pude ir. Entonces, si hubiese ido, le hubiese dicho, suéltate más, pero no podía porque estaba ocupado y no lo volví a ver. Sí creo, sin embargo, que su programa, y eso sí lo repito porque su programa ayudó a mi estabilidad mental en la pandemia, en ese primer año, que para mí fue el único, que yo esperaba hasta las 9 de la noche para verlo. Fue una presencia bienvenida en mi hogar pandémico y eso es algo que trasciende a la información, ¿saben? Y genera cariño, ese cariño que nuevamente creo que es una cosa que se ve ahora en el caso de Jaime Chincha. Pero luego todos nos aburrimos de todo. Luego todos nos aburrimos de todo, todos nos aburrimos de la política, todos dejamos de ver programas políticos, pero eso no era su culpa, eso era el Perú. O sea, Jaime Chincha estuvo donde tuvo que estar en el momento en el que tuvo que estar, ¿no? Que era en la pandemia, desde un canal de noticias, todos los días a las 9 de la noche, muera quien muera, se enferme quien se enferme, y mostrando la política del país, de un país que está por tener la mayor tasa de muertos del mundo, sin alarmismo, con serenidad y con esa manera de hablar que parecía tomada de Hildebrand y de Jaime Bailey, pero que la verdad a mí nunca me incomodó, porque incluso esa manera de hablar, que alguien diría que era impostada o no era suya, a mí me dio tranquilidad que yo no sabía que necesitaba en ese momento. Podría hablar de Jaime Chincha, de cómo estos últimos años generó esta distancia con el poder que le permitió ser un periodista mucho más punzante, pero lo primero que recordé apenas me enteré de su muerte fue de su presencia pandémica, de las charlas personales, de los 3 años que le quedaban en el periodismo, pero que realmente fueron 3. Y también de esos mensajes de WhatsApp que me mandaba a la 1 de la mañana, estos mensajes extraños que mandaba a la 1 de la mañana y me decía que se había matado de la risa porque había matado a alguien, que le gustaba, cuando le cantaba Cementerio, Cementerio, Patricia Benavides. Debe ser la persona que más tarde me escribía. Te acabo de ver, 2 de la mañana. Pero así son los horarios de algunas personas. Había pensado dejar de mencionar a Jaime en esta imitación de Susel Paredes, ¿no? Pero Jaime. Ay, en la Constitución dice. Ay, no pues Jaime. Y cuando le no pues Jaime. Era la pregunta si debía o no hacerlo, si debía o no desaparecerlo. Mejor. Como esas camisetas que retiran los clubes y las cuelgan. Pero eso sería desaparecerlo. Eso sería desaparecerte. Y como me pediste que sea guionista de este programa que nunca vamos a hacer y que nunca va a existir, me voy a tomar la libertad creativa y Jaime no lo voy a quitar. Va a seguir ahí el pero Jaime. Porque el pero Jaime sería una manera de que te quedes un poquito más entre nosotros.